Fórmula del misterio. Bienvenidos sean a su podcast una vez más, otra semana de misterios. Estamos en jueves y saludo con mucho gusto a mis compañeros. Querido Charlie Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, Edgardo, ¿cómo estás? Muy buenas. Se acostumbraba uno a decir buenas noches. Ay, aquí de pronto. Sí, la costumbre. Pues buena, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos esta tarde de jueves. Ya mero viene el fin de semana. Eso es bien emocionante, ¿no? Al menos a mí me emociona el fin de semana. Sí, ya estamos cerquita. Mi querido JC, ¿cómo te va? ¿Qué tal este jueves? Pues muy bien, ya esperando la verdad, que sea viernes, ya para descansar el sábado, porque me toca descansar este sábado. ¿Cómo? ¿Después de las 2 semanas que te aventaste de vacaciones? Es que fíjate que me... Eres un cínico, JC. Perdón, no, así como el changuito, perdón. No. Mira, entonces yo voy a hacer así. Sí, a mí me toca así, ¿no? Ándale, tocó así. Sí, somos un trío de simios, eso es lo que somos. Exactamente, no, la verdad es que después del contagio me quedó como, tengo sueño, me da mucho sueño estos días. Dicen que queda cansancio, sí, ¿no? Es un cansancio ahí extraño, pero pues aquí estamos dándole, no nos queda de otra, ¿no? Bueno, pero mientras llega el fin de semana, estamos aquí en jueves en nuestro episodio temático. Y fíjense que yo creo que andamos ahora mucho de complacencias, porque otra vez toca un episodio que han pedido mucho los amigos de Twitter, y espero que próximamente también ya los amigos de YouTube nos recomienden, nos hagan pedidos, nos opinen ahí en el video, ¿no? Pero hoy, mi querido Charlie, ¿qué nos toca? JC en Egipto, segunda parte. Qué padre. A ver, JC, cuéntanos, ¿cómo te fue en Egipto? No, pues miren, para llegar fueron como 20 No, ¿cómo? ¿Tan pegado? No, hay que dejar pasar Juan? Tiempo. ¿O no, sí o no, Juan? Sí, no, Juan. Como me dice ¿A poco no? Ángeles. ¿O no, Juan? No, Juan. No, no, Juan. Es que son muchos años que me conoce la Escurra y me dice así. Además, yo le digo Escurra, aunque se llama Ángeles. Escurra. Ajá, ¿cómo Ángeles, puede alguien llamarse Ángeles Escurra? Pero bueno, en fin, así se llama. Un saludote. No, saludos y besos a la querida Ángeles. Pues vamos a hablar el día de hoy de los nazis y el ocultismo nazi. No propiamente de los nazis y la guerra y la ideología nazi, porque eso es un tema muy llevado y traído, pero vamos a darle ahí su pincelada a la cultura nazi, a la ideología nazi, al genio que era Hitler, porque en realidad era un genio maligno, por supuesto, hay genios para todo, y este era bueno para todo lo malo, tenía una mente bien complicada, atroz, pero retorcida, ¿no? Retorcida, loca, sí, pero genio al fin y al cabo, ¿no? O sea, hay genios malignos, como bien dice Edgardo. Este era uno de ellos, uno de los anticristos en la historia del mundo, que hizo un verdadero atascadero, masacres, genocidios, locuras incomprendidas, y yo creo que era un tipo loco, quién sabe qué traía en su cabecita, pero bueno, es un personaje siniestro en la historia de la humanidad. Y entonces vamos a hablar hoy de los nazis y del ocultismo nazi, porque se dice cada cosa. Los nazis eran siniestros también en su cultura, en sus investigaciones, en sus locuras. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, querido Edgardo. Pues vámonos de una vez ya para entrar al tema. Vamos a arrancar con esto. Venga. Es spricht der Führer, dass es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen... Fue un régimen negro, oscuro y malvado. Su símbolo característico continúa causando, si no terror, por lo menos rechazo, y su líder, un maníaco salido de la nada que logró poner en jaque a todo el planeta. Sin embargo, no podemos dar por erradicadas las ideas de este movimiento segregacionista y radical, pues se habla de una nueva ola que está surgiendo entre los jóvenes. Aunque descafeinada, como veremos más adelante, se decía que su reinado habría de durar 1000 años, el imperio del Tercer Reich. Pero, ¿de dónde surgen todas estas ideas? Los símbolos que utilizó el Führer para cimentar su poder, cuáles eran las corrientes políticas, filosóficas y sobre todo místicas que tenían de fondo el nacionalsocialismo y el movimiento nazi.
Se dice que existen predicciones del surgimiento nazi desde la Biblia. Es sabido que Hitler se rodeaba de magos, profetas y consejeros espirituales. Tan es así que de hecho todo su círculo íntimo con puestos importantes dentro del régimen eran fervientes creyentes de un esoterismo mixto que llevaron a la práctica como si se tratara de una hermandad secreta. El esoterismo nazi es tan abundante y complejo que ha llegado a convertirse en amasijo de teorías y corrientes desde la filosofía alemana, la teosofía de Blavatsky, pensamientos políticos, sociedades secretas, creencias espiritistas, mitología, arqueología sagrada, hasta eventos alienígenas de ciencia ficción. Y toda esta mezcolanza nos plantea más preguntas que respuestas. ¿Se suicidó Hitler en su búnker, junto con Eva Braun, en un ritual céltico llamada el Endura? ¿O acaso todo fue un engaño y logró escapar hacia América para afincarse en Argentina? O tal vez, como dicen algunos, escapó en un platillo volador hacia el centro de la Tierra Hueca. La Sociedad del Thule, la Sociedad Brill, tecnología por lo menos 50 años adelantada. Caballeros de la Mesa Redonda, un grupo especial dedicado a encontrar por el mundo reliquias sagradas. ¿Tenía el Führer poderes mentales? Le vaticinaron en una profecía su ascenso al poder. ¿Quién era Dietrich Eckart, la mente detrás de Hitler? Todas estas y más preguntas nos plantea uno de los episodios más oscuros en la historia de la humanidad. Así que no te despegues, porque hoy en Fórmula del Misterio haremos un recorrido por el intrincado laberinto del esoterismo nazi. Pues ahí está nuestra cápsula introductoria, compañeros. Pues sí, como vemos, el tema es complejísimo, tiene muchas ramificaciones y pues no sé por dónde quieran empezar a arrancarle. Tú, mi Charlie, que decías de este genio maligno. Es que Edgardo siempre dice así, es un tema complejísimo, muy, ¿cómo dijiste? Complejo, profundo, con ramificaciones. Exacto, siempre dice lo mismo, ¿va? Es un tema muy complejo, muy profundo, con muchas ramificaciones. Bueno, es que... Vamos a empezar por el principio. Don Adolfo Hitler ni siquiera era alemán. Ajá. Bendito sea Dios para los alemanes, que son un gran pueblo. Un pueblo que venía de perder la gran guerra 14-18 en el siglo pasado. Perdieron la guerra, perdieron parte de su territorio. La primera, ¿no? Les hicieron firmar el Tratado de Versalles. Y Hitler se dice que participó en la Primera Guerra Mundial. Le cayó gas pimienta mientras estaba en una trinchera y pues lo sacaron, ¿no? Inútil a la patria, y se lo llevaron a un hospital. Ya no volvió a combatir. Y después, cuando volvió a abrir los ojos, porque se quedó ciego durante un rato, cuando volvió a abrir los ojos, le dijeron, ¿qué crees, güey? Pues perdimos. ¿Cómo que perdimos? Pues sí. Y ahí se dio a la tarea, porque era un tipo bueno para nada, peleado con su familia, se fue a Alemania a buscar fortuna. Él quería ser artista, pintaba cuadros y los vendía en la calle, nadie se los compraba, y ahí andaba. Se metió al partido, al partido oficial en aquel entonces, y lo mandaron de espía al Partido Nacional Socialista, que estaba naciendo apenas. Era en un bar, en una cantina, se reunían a hablar de política y a echar choro. Y un día él dijo, a ver, pues yo hablo. Se subió a hablar. Y se dio cuenta que les gustaba cómo hablaba, y se dio cuenta que a él le gustaba hablar y aventar sus rollos y sus ideas y todo, y ahí nació la figura que conocemos. No vamos a contar toda la historia, pero bueno, Hitler era un fracasado. Era un don nadie, no era nadie, pobre diablo. Sí, exacto, era un don nadie, un pobre diablo que se encontró con la política y llegó hasta donde llegó con sus ideas siniestras, ¿no? Acabó con todos sus oponentes, contra todos sus adversarios políticos, de fea manera, porque se le ocurrió quemar el Reichstag, que tengo atrás.
se le ocurrió quemarlo un buen día, lo mandó quemar. Él dijo que no, pero desde luego fue él. La noche de los cuchillos largos, donde mató a muchos adversarios, los mandó matar. Correcto. Las SS, las camisas pardas. Híjole, de veras un loco que acabó con toda Europa entre el 39 y el 45. En realidad, desde el 33 empezó a tejer lo que iba a ser el poder que tenía, pero lo que sí hay que admirarle, no a Hitler, sino al pueblo alemán, es que después de la Gran Guerra, de la primera, se levantaron social y económicamente. Alemania volvió a ser una potencia mundial. En 20 años ya era otra vez una gran potencia mundial después de haber quedado en el suelo después de la Primera Guerra, ¿no? No, y de la segunda también se levantaron. Sí, por supuesto, en la segunda, ahí están los alemanes todavía, ¿no? Sí. ¿Quieren que les platique un dato inútil? Por favor, Miquel Choli. Si no, este programa no sería Fórmula del Misterio. La selección alemana de fútbol juega con un uniforme blanco, con chorcito negro, a los que les gusta el fútbol, y a los que no, pues ahí échenle ojo. Juega con un chorcito blanco y un chorcito negro, ¿no? Pero su uniforme de visita es verde. Y pues el verde no tiene nada que ver con los alemanes, nada. ¿Saben ustedes por qué utilizan un uniforme verde los alemanes? ¿Por qué? No. Porque resulta que después de la Segunda Guerra Mundial nadie quería jugar fútbol con ellos. Nadie. Oye, un partidito, Oye, ¿nos echamos una cascarita? No. Oye, ¿juegas conmigo? Traían su pelota los alemanes así debajo del brazo. Oye, ¿jugamos? No, ni madres. Y los primeros que quisieron jugar con ellos o contra ellos, como le quieran ustedes llamar, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los irlandeses, cuyo uniforme es verde. Y entonces, en honor a eso, adoptaron el uniforme verde los alemanes y por eso juegan con un uniforme verde. Mira. Ese es el dato inútil. Buen dato inútil. Gracias. O sea, me parece bien interesante porque pues, es una forma de agradecerles y hacerles un homenaje, ¿no? Porque al final es ¿cómo le llaman? Es un fair play, ¿no? O sea, tienen que jugar. Sí, porque al final, después de la guerra, Alemania hizo todo y lo hacen aún, todo por dejar de lado la figura de Hitler y de los nazis. No quieren nada con eso. Hay quien dice que si los mencionas en la calle te ponen cara fea, nomás con mencionarlos, ¿eh? O sea, olvídate de estar a favor o tener ideas similares. No, nada más con que los menciones, ya te ponen una mala cara. O sea, no quieren saber nada de los alemanes. Si usted un día va a Múnich o a Berlín o a cualquier ciudad en Alemania, no se le ocurra preguntarle al policía, oiga, ¿y Hitler? No, sea usted payaso. No. Eso no se hace. Sin embargo, fíjate que hay una gran población pues juvenil que está retomando estas ideas y está lo que se llama el neonazismo. Hay toda la gente que está ahí. Y a mí créeme que no me preocupan porque tienen mucho tiempo y no ha pasado nada con ellos. Y no va a pasar y es lo que vamos a ir viendo, yo creo, durante este episodio, que son descafeinados porque no traen todo el fondo que tenía en ese entonces toda la ideología nazi, ¿no? Donde se juntaban muchas precisamente ideas políticas, filosóficas, esotéricas, espiritistas, sociedades secretas, arqueología sagrada. O sea, es una revoltura, una mixtura. Por eso decía yo que es muy profundo, muy complejo y con muchas ramificaciones. Y estos neonazis son una bola de imbéciles. Exacto. Eso es lo que son, que ni huelen ni hieden. Entonces, no nos debemos preocupar por ellos. Esa es la verdad. Pero bueno, vamos a entrarle al asunto esotérico. O sea, ¿qué? Cuéntanos, Edgardo, los nazis. Pues es que mira, ahorita... ¿Por qué les daba por eso si estaban tan ocupados en otras cosas, en invadir? Porque aparte contradictorios, ¿no? O sea, contradictorios. Europa. O sea, estas personas contradictorios con este tema, porque primero apoyaban y después, si no pensaban como ellos, estaban en contra, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el asunto ahí del esoterismo? Sí. Fíjate que, como bien Charlie comenzó por el principio, pues Hitler, ¿no? Él mencionaba a Hitler, pero yo creo que más bien, o sea, quizá no era tan genio, ¿no? O tan inteligente. Lo que pasa es que yo creo que tuvo un caldo de cultivo perfecto. O sea, se rodeó de toda la gente exacta en el momento preciso y con las condiciones políticas también precisas. Algunas las crearon. Eso también es cierto, y lo hemos dicho siempre. Si tú eres un imbécil,
y tienes un cargo importante, rodéate de gente más brillante que tú, mucho más brillante que tú, desde luego, porque si no te va a ir mal. Cuando eres un imbécil y te rodeas de imbéciles, estás jodido, no vas a llegar a ningún lado. Y si revisamos el gabinete de Hitler, la gente que estaba a su alrededor, eran tipos muy brillantes en realidad. Siniestros también, muchísimo, muy siniestros, pero los generales que estaban al lado de Hitler, el mismo Goebbels, del ministro de propaganda, Hermann Hesse. No, Hermann Hesse era el no, Rudolf Hess. Soy un imbécil. Rudolf Hess, Goering. O sea, todos esos tipos eran genios en lo que hacían, ¿no? Genios militares. ¿Sabes quién era? Yo creo el más terrorífico y negro, incluso quizá más que Hitler, el propio Himmler. Himmler era el que dirigía las SS y era el que estaba obsesionado con todas estas cuestiones de la arqueología sagrada y del esoterismo, y fue el que financió muchas expediciones, por ejemplo, de Otto Rahn, que Otto Rahn fue el gran investigador esotérico de los alemanes. Hitler tenía su propio profeta, que fue Hanussen, fíjate, curiosamente un judío, y Otto Rahn también. Exactamente, sí. Y Himmler terminó por bajarse del barco. Himmler fue el que firmó la rendición, el que echó de cabeza a Hitler en algún momento, el que le dijo a los rusos dónde estaba, el que dijo yo ya no quiero nada. Y además Himmler llegó a los juicios en Nuremberg y fue el primero entre muchos otros nazis que dijeron, hay un libro ahí bien interesante, así se llama, Los juicios de Nuremberg. Y película. Nuremberg, y película y todo. Y en Nuremberg juzgaron a todos los nazis criminales de guerra y todos dijeron lo mismo. Todos. Oiga usted, la guerra, el holocausto, ¿qué pasó? No, yo no sé nada, señor. Yo no supe nada. No, yo no vi nada. Yo no sé, todo fue idea de Hitler. Himmler también, cobardemente, después de... digo cobardemente porque... Sí, todo. Hay que tener huevitos para aguantar lo que va a pasar si haces ese tipo de atrocidades, ¿no? O sea, sea usted hombrecito, señor. Todos dijeron lo mismo en los juicios. No, yo no sé nada. Yo no sabía. A mí no me decían. O sea, ¿de veras no sabías de los campos de concentración, de la invasión, de las estrategias militares? Todo el círculo interno. De las cámaras de gases, o sea, por Dios. Todo el círculo interno de Hitler eran así, aunque Himmler creo que era el que más, que fue el que precisamente seleccionó esa ubicación que tiene JC ahí atrás de él, que es el castillo de Wewelsburg, y que estaba planeado para ser el centro de comando de todo un nuevo imperio que iba a ser mundial, según ellos. El Tercer Reich. Y ahí tenían una mesa redonda, porque también estaban obsesionados con la onda medieval y de los caballeros, y entonces se creían caballeros medievales, y allí en esa mesa redonda se sentaban a planificar y a discutir, y en el sótano hacían rituales extraños de brujería, de espiritismo, de sacrificios, de etcétera, etcétera. Entonces Himmler fue, sí, terriblemente, pero todo el círculo. Goebbels también se suicidó con el ritual del Endura céltico. Pero por lo menos Goebbels sí tuvo los huevitos de suicidarse. O sea, insisto, loco, chiflado, porque no nada más se mató él, mató a su esposa, a sus hijos. Exacto, es correcto. No, les dio pastillitas de cianuro a todos. O sea, güey, si te vas a matar tú, mátate tú, a mí no me lleves entre las patas. No, mató a sus hijos. Es correcto. Se los llevó a dormir y los mató. Y a la esposa también. Pero bueno, leal hasta el fin, eso sí. No como Himmler, que él sí se le cayeron los pantaloncitos a la hora buena, ¿no? No, Goebbels no. Goebbels sí se mató, y es el creador de la frase esa que seguramente han oído ustedes por ahí, ¿no? De que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. No sé si la han oído últimamente en algún lado la dicen mucho, pero ahí está. Entonces, el señor Joseph Goebbels, que además era un tipo siniestro, la cara, tenía cara de... Sí. Iba a decir de hijo de su chingada madre, pero soy muy feo. Pero sí tenía cara fea, cara... Mejor no lo digas. No lo voy a decir. Pero sí tenía una cara siniestra, era un tipo siniestro. Igual. Él era bien inteligente. Él sentó muchas bases de la ideología política que se estudian actualmente y que se aplican, de hecho. Pero fíjense que hay otro personaje también muy siniestro, interesante atrás de Hitler, que se llama Dietrich Eckart. Y él fue
fue, o sea, cuando Hitler no era nadie, él fue como su padrino, digamos. Él lo vio orar, como bien decías, en el partido y dijo, este cuate sirve, funciona, a ver, vente para acá. Y le empezó a enseñar técnicas de oratoria y lo empezó a meter a círculos y a presentar con las personas. Dietrich financió el Partido Social Nacionalista y prácticamente lo hizo a Hitler. Fíjense, hay una frase de Dietrich que dice, seguid a Hitler, él bailará, pero yo he compuesto la música. Le hemos dado los medios de comunicarse con ellos. No me lloréis, yo habré influido en la historia más que ningún alemán. Y ese es otro dato curioso, ¿no? Otro dato inútil. La música ¿de quién era, querido Edgardo? Para los que no saben, lo hemos repetido aquí muchas veces. Pues por supuesto, de Wagner. De Wagner. Así que tampoco, si ustedes van a Alemania, tampoco lleven discos de Wagner. O sea, no, eso no se hace. Que es un gran compositor, ¿eh? Saludos a nuestro amigo Galeana, ¿cómo se llama? Exactamente, a Sergio Galeana, que es un gran admirador de Wagner también. Sí. Saludos. Sí, ¿no? Tiene razón. O sea, las Valquirias, ¿quién no conoce las Valquirias, por ejemplo? Sí. Así exactamente van las Valquirias, para los que no sabían. Ese es una gran pieza. Y sí, Hitler ensayaba en el espejo con música de Wagner, todos sus discursos. Y hay que ver, por ahí en YouTube debe haber muchísimos discursos de Hitler. Hay que ver la pasión que le echaba a lo que decía, ¿no? Cómo lo decía, cómo se apasionaba y cómo levantaba las pasiones. También ahorita que decías de que se sentían caballeros medievales, el asunto de las formaciones militares también están inspiradas en los romanos, ¿no? Las banderas, los ejércitos así enormes, las banderas colgadas, todos muy ordenaditos, las marchas, todo eso estaba inspirado en los romanos. Se sentían medievales, se sentían romanos, se sentían pues los dueños del mundo. Decían que su legado, bueno, no su legado, su reinado iba a durar 1000 años, ¿no? Era el Reich milenario, el tercer Reich era el Reich milenario. Y pues le duró como 8, más o menos. Y eso porque pues acabaron con ellos los rusos, justamente, que están tan en boga. Todo fue porque se aborazaron, creo yo. O sea, creo que nos estamos desviando quizá un poquito del tema, pero ahorita regresamos. Todo fue porque se aborazaron. O sea, se fueron sobre Europa, Polonia, París, marcharon debajo del Arco del Triunfo, cosa que todavía les duele a los franceses. Decía Renato Leduc, un gran escritor mexicano, ¿cómo no? Que un día andaba él en París, ahí en el Arco del Triunfo, que JC fue a París y fue al Arco del Triunfo, por si no sabían. También JC. Claro, ahí estuvo JC. Ahorita que nos cuente JC de París. Vamos a hacer un episodio que sea JC en París. Claro. Porque también fue a París JC. Entonces vamos a hacer un episodio JC en París. ¿No fuiste con Ángeles a París, no va? No, fui por otra cosa. Ah, bueno. Fue a un festival de cine JC, porque ahí donde lo ven es cineasta. Es un gran productor de audio, JC, eso sí, sin duda, mis respetos, te lo digo aquí públicamente, eres un chingón, JC. Sí hay por ahí, ¿no, JC? Vestigios de la resistencia contra los nazis en Francia, ¿no? Creo que hay un puente que está lleno de candados. París está lleno de puentes, así a todos, pero la verdad es que caminar por sus calles y el Arco del Triunfo y todo es una cosa así indescriptible también, ¿no? L'Arc de Triomphe. Que por cierto, este es dato útil y que tiene que ver en cadena con otro programa. Ahí en el Arco del Triunfo, no sé si tú lo viste a detalle, JC, pero tiene una escena donde los romanos van van regresando de conquistar Jerusalén y supuestamente traen en sus manos el Santo Grial y la mesa de Salomón. Y es como un vestigio ahí, una prueba que da fe de que ellos lo tenían y se lo llevaron. Sí, no, o sea, lo que pasa es que ahí, de hecho, las calles son como, nos contaban que Champs-Élysées es una recta gigantesca, ajá, ¿no? Entonces que puedes ver el Arco del Triunfo, el museo, que no sé qué, y el parque, o sea, realmente
todo tiene ahí, es como mucho misticismo ahí en los edificios. O sea, no ¿Entraste al Louvre? No, porque ahí está medio Egipto, todo ahí está, exactamente. El que no está también en Egipto, sí. Está ahí Egipto, una mitad y el otro está en el British. No. Sí, el otro está en el Vaticano. También. O sea, el Vaticano también se apañó un montón de cosas egipcias. No, bueno, el Vaticano. En el Vaticano. ¿Quién? El Vaticano. ¿Quién? El Vaticano. El Museo del Vaticano. No lo puedo yo creer que el Vaticano se haya apropiado de cosas que no le pertenecen. Nah, estás Sí, no, eso estás mintiendo, ¿cómo crees? Que también fui el Vaticano, pero ahí también no entré. Fuiste al Vaticano, sí. Hay que hacer otro episodio JC en el Vaticano. Pero que y así como el turista de la muerte, ¿se acuerdan del turista de la muerte en los memes? El turista de la muerte es el güey ese que se supone se tomó una foto en las Torres Gemelas antes de que se estrellara el avión, lo cual es totalmente falso, desde luego, es un montaje. Pero se hizo la broma y el meme de que ese güey estaba en todos lados, ¿no? Entonces en el Titanic estaba el turista. Y entonces en la Primera Guerra Mundial ahí estaba el turista. Y en la Segunda Guerra Mundial ahí estaba el turista. Y así entonces era el turista de la muerte. En el temblor del 85 aquí en México estaba el turista. Entonces así JC en todos lados. Pero les decía yo de don Renato Leduc. Andaba en París en el Arco del Triunfo. Y entonces vio pasar a los nazis y a Hitler. Y dijo, mira, ahí va Hitler. Hi, Hitler. Y el que iba con él le dijo, no, güey, sí es Hitler. Está ocupado París. Perdón. Hazme favor. Y lo que dices de la recta en los Champs-Élysées, es cierto, es como el ángel de la independencia aquí, por decir algún ejemplo. Sí. Ustedes han visto fotos del ángel de la independencia cuando la recta que es en esa parte de Reforma, ¿no? Es una recta larga. Yo recuerdo mucho, digo, me van a disculpar ustedes mi afición futbolera, pero cuando salió campeón Francia, allí en su mundial en 1998, se veían los festejos en todo Champs-Élysées, y entonces la recta llena de gente, y allá al fondo está el Arco del Triunfo, que es donde terminaba, y todo pasa por lo mismo, ¿no? Es una sola recta. Entonces París debe ser padrísimo, o sea, yo no sé si sea tan romántico como lo describen, pero debe ser padrísimo. Sí lo es. Sí lo es, la verdad es que sí lo es. ¿Tú también fuiste a París, Edgardo? Brevemente, sí. O sea que el único imbécil soy yo. No, es que tú estabas enfocado en otras cosas. Digo, yo fui, yo no pero he ido también ni por a Cholula, trabajo. Puebla. No, pero yo fui por trabajo también. O sea. No importa, fuiste. ¿Sabes a dónde se ha ido? A Polanco, no saben qué bonito es. Sí, es precioso. Sí, es precioso. Dice, ¿no? Y le da un aire a París, ¿no, JC? Sí, Mazarik es bien bonita, ¿eh? Pero fíjate, pero otra cosa, ahí sí. Pero por lo menos en París no te miran feo. Aquí vas en... Me voy a comer un bollo. En Mazarik y sí te ven feo. O sea, la verdad es que aquí los mexicanos nos pintamos solos para mirarnos feo. Pero allá pasas así, normal, sin bronca. Comprobado. No vamos a hablar mal de París, porque también me has contado cosas muy feitas de París, pero eso no lo vamos a decir aquí. Ya que investigue la gente cuando vaya. Pero bueno, regresando a donde estábamos, porque luego nos dicen... Sí, es que te desvías. Te fuiste hasta París. Ay, fuiste a París, fuiste al Vaticano. Andas en París. No todo por querer tu programa. Sí. ¿Qué tiene que ver? Pues que sí, efectivamente Hitler invadió París. Bueno, y hablando de Hitler, Europa, compañeros, bueno, a ver. Lo detuvieron en Rusia, decía yo hace rato, por aborazado, porque se quiso ir más y más y más, se metió donde no debía. Y no aprendió de los errores de Napoleón, porque le pasó lo mismito. Exactamente lo mismo, se quedó a las puertas de Moscú. ¿No? Pero yo les pregunto, a ver, oigan, ¿Hitler murió en el búnker o no murió o escapó? Ahí, ¿esa es una teoría? Por supuesto que murió en el búnker, por supuesto. Estoy comiendo un bollo, perdón. No, pero yo sí estoy de acuerdo en que escapó. Yo creo que no se suicidó. O sea, tú sí estás de acuerdo con Charlie en que escapó. Yo digo que sí. No. Charlie dice que sí se murió ahí en el búnker. Pero murió en el búnker. ¿Estás de acuerdo? Yo digo que sí se escapó y dicen por ahí que se fue a Argentina. Sí, Argentina. Seguramente Edgardo también cree que se murió murió en Argentina.
Fíjate que no lo sé, porque sí hay como cosas por un lado y por el otro. De hecho, dicen que analizaron los cuerpos, las cabezas que encontraron ahí. Una la tienen los rusos y no dejan que le hagan muchas pruebas. Pero la dentadura la encontraron también, ¿no? Sí, pero que no correspondía. Y se han encontrado vestigios de nazis o de personas o cultura o cuestiones nazis en Argentina y en Sudamérica, incluso búnkers. Entonces sí está muy raro, aunque claro, ya sabíamos que desde allá, mientras estuvieron en el poder, estaban ramificando su ideología y su imperio. Incluso aquí en México, te voy a decir una cosa, lo digo con un poco de vergüenza, pero lo tengo que decir porque pues forma parte de mi historia. Mi tatarabuelo trabajaba para los nazis aquí en México, en el área de comunicaciones. ¿Cómo crees? Ajá, sí, información recibía y mandaba. ¿Era como espía? Pues como espía, digamos, pero legal, abierto, transparente. Okay. O sea, se sabía públicamente y todo, ¿no? Y ya ves que después aquí mismo en México hubo una como, digamos, persecución de todas esas personas y entonces tuvieron que salir para esconderse y huirse, y algunos los capturaron y los tuvieron ahí en algunas instalaciones. Y en el resto de América también, incluso tenían escuelas donde enseñaban todas estas ideas del socialismo y del nacionalismo y el nazismo, ¿no? Entonces puede ser que esos vestigios que se han encontrado sean de esa época y a lo mejor no tiene nada que ver con esta teoría descabellada, ¿no? Que hay muchísimas además, desde esa hasta a la que los relaciona con alienígenas. Porque perdón, Charlie, hay otra teoría que no es ni que murió en el búnker ni que escapó a Argentina, sino que agarró un platillo volador y se fue al interior de la Tierra con otra raza, ¿no?, que vive ahí, a la Tierra hueca. Exacto. Eso puede ser. Eso es más factible, ¿no? Eso es más factible, sí. Sí. Eso puede ser. No, yo sí creo que voy a empezar diciendo que la historia la escriben los ganadores. Y entonces, pues pueden decir lo que se les antoje, ¿no? Lo que se les antoje, porque ya no te puedes defender. Y no significa que estos güeyes se quieran defender o se deban defender. Los nazis no tienen ninguna excusa de haber hecho lo que hicieron. Insisto, si hubieran matado a uno, igual era un crimen, sin duda. Y se dice que mataron a 6 millones. Tampoco estoy muy de acuerdo con la cifra. Igual lo platicamos al rato, porque no me quiero ver aquí como que los estoy defendiendo, ni muchísimo menos, que quede bien claro. No, pero estoy de acuerdo contigo, Pero la historia la escriben los ganadores. Entonces el que ganó va a escribir cómo le fue. Entonces, si tú te peleas en la calle y te ponen una madriza, pues tú vas a decir, pues sí, me madrearon, ¿no? Y el que ganó, pues a lo mejor te noqueó con un golpe, pero va a decir, sí, y cuando estaba tirado lo pateé y lo escupí y entonces le aventé tierra encima en los ojos y le hice de todo. Pues no, en realidad no fue así, te tiró de un chingadazo, pero así es la historia universal a lo largo de toda la historia, de toda la vida de la humanidad. Ha sido así, la escriben los ganadores. ¿Quién escribió la historia? Pues los gringos. Los americanos. Y ahorita que dices precisamente eso de los ganadores, fíjate que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, precisamente los americanos aplican el proyecto Paperclip, que es recoger a todos los científicos, investigadores y grandes mentes de Alemania y se los llevan a Estados Unidos a trabajar para ellos. Entonces también salieron ahí de ganones. Eso por un lado. Entre ellos Von Braun, que fue el que los ayudó a llegar a la Luna. Y en segundo lugar, pues el nacionalismo, por ejemplo, que promovió Alemania y los nazis, es exactamente el mismo nacionalismo, por ejemplo, que promueve Estados Unidos. Los gringos no traen también esa locura contra los inmigrantes y hay ahí grupos en la frontera cazando a los que cruzan y toda la onda sureña. Por el mismo nacionalismo, ¿no? Y sin acordarse que ellos mismos son migrantes. Exacto, es un país fundado por migrantes. Sí, claro. Entonces, las 13 colonias gringas eran migrantes, llegaron de fuera.
Digo, efectivamente no estamos defendiendo a los nazis, pero hay que saber que no, las cosas no son maniqueas, ¿no? No se trata de bueno. Sí, no, aquí, insisto, a nosotros nos gusta chingar, pero con argumentos. Eso es importante, o sea, no estamos hablando a lo güey. Agarre usted un libro, si está interesado en el tema, que hay muchísimos. Y debo decir que este programa se lo quiero dedicar a mi padre, don Miguel Pérez, que era un amante del tema de los nazis y de la Segunda Guerra Mundial. Allá arriba en su cuarto todavía hay muchos libros de los nazis, enciclopedias completas de la cronología de la guerra, biografías de Hitler, los juicios de Nuremberg, el gabinete de Hitler, los hornos de Hitler, o sea, todo era Hitler, y mi papá, me encantaría tenerlo aquí junto a mí platicando de este tema porque nos hubiera dado vueltas, ¿no? Oye, era un erudito en el asunto de la Segunda Guerra Mundial y los nazis. Oye, y justamente en eso, tú que has tenido toda la información, pues en este caso de tu padre, ¿qué era lo que te decía sobre lo peor que pasaba en esa época? O sea, ¿qué era lo que más te marcó? Él decía que aprendió a leer con el periódico. Mi papá nació en el 38. Uh-huh. Entonces, en el 45 tenía 7 años. Y dice que él aprendió a leer en plena guerra con los periódicos que llegaban, con el Sol de Tampico, que no sé si todavía exista. Ahí aprendió a leer y llegaban noticias de la guerra, de la invasión. Su episodio favorito era el día el día del desembarco en Normandía. Y te contaba cómo fue que decodificaron el plan, cómo se los enviaron unos a otros, los franceses con los gringos y los ingleses para poder desembarcar. Los esperaban un día antes y después los esperaban un día después, o sea, todo menos cuando era, ¿no? Entonces, ese fue un día clave en la guerra porque desembarcaron en Normandía, y era algo que mi papá repetía mucho: si dejas desembarcar a alguien, ya te chingaste. Si toca tierra, se chingó la cosa. Y lo mismo decía con su segundo tema favorito, que era la conquista de México, que pasaba lo mismo. ¿Qué pasó con los aztecas que dejaron desembarcar a Cortés? Y ahí valimos madres. Sí, porque hubieran podido no dejarlos desembarcar. Si no los dejan bajarse de los barcos, o sea, ustedes y yo no estaríamos aquí, ¿no? Digo no estaríamos aquí porque evidentemente Claro. somos una mezcla de razas, vaya, ¿no? A eso me refiero. Pero el asunto fue que los dejaron desembarcar. Aunque el caso es muy diferente, ¿no, mi Charlie? Porque quizá los indígenas ni siquiera sabían qué eran esas cosas que andaban ahí flotando, y en segundo estaban esperando a los dioses barbados que quedaron a regresar. Sobre todo eso. Insisto yo, la culpa fue de Quetzalcóatl, que se dice que Quetzalcóatl era un vikingo noruego, quizás, nórdico, que vino aquí, pues andaba de paseo, andaba en su barquito, vete tú a saber qué andaba haciendo. Les enseñó a sembrar, les enseñó el maíz, les enseñó el nixtamal, les enseñó un chorro de cosas, y fue un tipo buena onda, ¿no? Pero un día agarró su barco y se regresó, se fue. Quién sabe quién era Quetzalcóatl. Pero el problema del bendito Quetzalcóatl fue el que les dijo, voy a regresar. Entonces, cuando desembarcan estos güeyes altos, rubios y barbados, fueron y le dijeron a Moctezuma, y lo que dijo el gran Moctezuma Xocoyotzin, Ilhuilcamina, el primero, dijo: Quetzalcóatl ha regresado. Sí, pues sí. Carajo, qué necesidad, digo yo. Y el resto es historia. El resto es historia. Cuando quieran, invitamos al doctor Crespo a que nos platique de la conquista, que es un tema maravilloso, pero bueno, no creo que sea target de este podcast. Pero sí, en Normandía pasó lo mismo. Entonces ese era un episodio muy mencionado por mi padre, el asunto del desembarco, que fue lo que acabó con la guerra de este lado de Europa, ¿no? Que ahí está muy bien recreada. La guerra definitiva terminó del otro lado, en las fronteras rusas, donde el invierno le ganó a los nazis y ya no pudieron seguir. Entonces, la película famosa esa de la caída de Bruno Ganza en el papel de Hitler, que yo no sé por qué no le dieron un Oscar a ese señor por esa actuación, porque es un genio.
El meme ese que todo mundo ve en YouTube, que lo subtitulan de la manera que quieran, que si el Cruz Azul perdió, que si me corrieron de la clase, que si se murió Juan Gabriel, que si se murió Vicente Fernández, lo han visto ustedes seguramente, ¿no? La gente que nos escucha. Esa escena original, entran los generales a decirle a Hitler, pues ya valió, ya no hay para dónde avanzar. Y Hitler seguía de terco queriendo conquistar tierras cuando ya no tenía para dónde, ya no tenía ejército, ya no tenía nada, el invierno había acabado con los nazis. Ese fue el problema, se fueron a querer combatir a la entrada de Rusia en pleno invierno, no había para dónde hacerse, entonces ahí se acabó. Pero volviendo al asunto... creado en la película del Soldado Ryan, el desembarco de Normandía. Exactamente, rescatando al Soldado Ryan, ahí es el desembarco en Normandía. Sí, sientes que estás ahí adentro, ¿eh? La primera secuencia es... Ajá, exacto. Es maravillosa. Y segunda, otra que también me viene a la mente, el código Enigma, de cómo los ingleses pudieron descifrar las comunicaciones alemanas, y dicen que eso acortó la guerra muchos años, aunque la fueron ahí manejando la información, ¿se acuerdan? Sí. Con Benedict Cumberbatch. El gran Benedict Cumberbatch. Porque hay que decir también que los aliados... Sí, yo creo que sí, ella la vi y sí se lo merece. Hay que decir también que los aliados también utilizaban misticismo, ocultismo y todas estas ondas esotéricas. La B, famosa de Churchill, esa se la dio a Aleister Crowley, que no es la victoria, no significa victoria, es un símbolo esotérico, y se lo dio la bestia para que combatiera precisamente a los alemanes. Y Aleister Crowley, además. Que tenemos que hacer un programa de Aleister Crowley, que también estaba bien chiflado. Sí, claro, vale la pena. Pero sí, para cerrar cabos, el día de 6 de junio del 44 fue el desembarco en Normandía, me queda muy, muy claro, todavía lo siguen celebrando cada año en París, en Estados Unidos también. Y contestando a lo que decía hace rato, lo que preguntaban hace rato, yo sí creo que se mató en el búnker Hitler. Yo no creo que se haya ido a Argentina. Yo creo que sí, porque él no quería y hubiera seguido viviendo con el miedo de que lo atraparan y lo exhibieran. Lo que él menos quería era ser exhibido. No, es que yo creo que hubiera sido más perseguido que Osama, ¿no? Sí, sin duda. Entonces él no quería y lo hubieran perseguido. Y si, ¿tú crees que no se iban a enterar que andaba en Argentina? Claro. La inteligencia rusa y la inteligencia estadounidense. Sí, yo creo que sí. Y nos lo hubieran enseñado. O sea, hubieran dicho, miren, aquí está este güey. Y él dijo, yo no quiero que me exhiban, yo no quiero que me capturen, yo no quiero estar en una cárcel. Yo antes de eso me doy un balazo y me trago mi capsulita de cianuro, que fue lo que hizo. Lo tenía listo, en todo momento tenía lista su cápsula de cianuro y su pistola. Entonces, lo que pasa es que hay muchas cosas. La cápsula de cianuro, se disparó y bye. Y les dijo, me entierran, me esconden y ahí muere. Y hasta donde yo sé, encontraron la dentadura. Sí. Pero insisto, pues para hacer más grande el misterio, pues alguien con que, no encontramos nada y no hubo nada y quién sabe dónde estará. Es que hay muchas cosas raras, ¿no, JC? Y muchos misterios en torno a los nazis. Sí, o sea, sobre todo también, ¿y qué pasó con la descendencia de Hitler, no? O sea, toda esa raza pura que además buscaban dentro de todo el misticismo, esa raza alta, ojo verde, porque eran los naturales, la raza aria, suprema, la raza superior, ¿no? La raza suprema y hacían pues las atrocidades que ya conocemos, ¿no? O sea, se supone que ahí la gente casada pues no tenía problemas en embarazar a las chavas, porque estaban buscando precisamente eso, poblar con la raza suprema, ¿no? O sea, que también era algo así como, híjole, pues terrorífico. Hay unas imágenes ahí que estaba viendo el otro día donde hay demasiados bebés que pues estaban como si no importaran, ¿no? Que al final de cuentas países como Polonia y demás los tuvieron que adoptar porque pues ni siquiera conocían a los padres. O sea, toda esa raza suprema estaban en orfanatos. O sea, los papás pues, ni se entendían ni nada y estaba bien visto. O sea, según las creencias esotéricas por la cuestión de esta raza suprema, eso era bien visto y era la nueva raza que iba a poblar al mundo.
No, y además buscaban los orígenes. Ahí es donde entra, por ejemplo, la Sociedad del Thule, que trae todas estas ideas y viene de mucho antes, ¿no? De la revista del Ostra y de los tratados de Elena Blavatsky, etcétera, etcétera. Pero por eso fue una de las expediciones al Tíbet. Estaban buscando esos orígenes arios de una raza superior, que además, curiosamente, cuando llegan al poder, prohíben todas las asociaciones, las sociedades secretas, las corrientes místicas, excepto el tibetano. De hecho, promueven el primer congreso, de los primeros congresos tibetanos en Europa, y te digo, se van allá al Tíbet a buscar huesos y cosas. Otto Rahn estuvo muchos años, mucho tiempo en España y en Francia buscando el Santo Grial en cuevas. Y también, además, muere misteriosamente. Al parecer le ofrecieron la salida del suicidio porque renuncia al partido. Ya no concordaba con las ideas, ¿no? Pero ese es otro de los misterios, por ejemplo, de los nazis, la muerte de Otto Rahn, la muerte de Hanussen, que era el profeta y el vidente personal de Hitler, también muere en circunstancias misteriosas. ¿Por qué Hitler no ataca Dunkerque? En el último momento detiene el ataque, cuando ya lo tenía ganado. Es otro de los grandes misterios. Es otro tema interesantísimo, Dunkerque. Seguramente vieron la película, ¿no? Para saber más de qué estamos hablando. Exacto. Pero sí, Dunkerque fue una pequeña parte de Francia, donde los aliados tuvieron 24 o 30 horas más o menos para escapar, y todo el mundo llevó, los civiles llevaron sus barcos, sus lanchas, lo que pudieran para poder sacar gente, y sacaron como 250,000 soldados de ahí. Y los nazis estaban sentaditos a unos kilómetros esperando, porque iban a atacar hasta el otro día. Les dieron 30 horas para irse. Hay quien asegura que si no les dan esas 30 horas, los nazis ganan la guerra y terminan de ocupar Europa. Sin embargo, les dieron chance de que se fueran, ¿no? Y ahí viene la gran victoria de Churchill, justamente, ¿no? Uh-huh. Porque el héroe en esa operación fue Churchill. Fue cuando dijo: nunca tan pocos hicieron tanto por muchos, o algo así, ¿no? O muchos hicieron tanto por tan pocos. Por ahí va el asunto. Soy un imbécil en cuanto a Churchill se refiere, pero por ahí va la frase. Ese es un dato, Charlie. Y el otro, que también es muy importante y muy curioso, son todos los atentados que sufrió el Führer, y ninguno tuvo éxito. Incluso está la Operación Valquiria, donde prácticamente estaban dando ya el cambio de régimen, porque decían que lo habían matado en el atentado. ¿Y cuál? De repente se empiezan a comunicar los altos mandos y dicen: no, quietos, aquí. Totalmente ileso, Ni un rasguño. Entraron, pusieron una maletita ahí junto al comedor y se salieron, y no le pasó nada. Y todo el mundo juraba que sí lo habían matado, y no pasó nada. Fíjense, vamos a hablar de Simón Wiesenthal. Simón Wiesenthal era un judío, desde luego, que estuvo en un campo de concentración durante la guerra. Cuando salió, dedicó su vida a, ¿qué creen? Okay. A cazar nazis. Y se dio a la tarea de cazar nazis, y agarró a muchísimos en muchos lados. A varios los torció en Argentina. Entre ellos, en 1954, atoró a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann es el creador de la solución final. ¿Qué es la solución final? Pues matar a quien no nos sirve, ¿no? Es así de simple. Entonces, mi pregunta es, y capturó a muchísimos, se murió en el 2005 y capturó a muchísimos, a varios líderes de la Gestapo, anduvo en Buenos Aires y atrapó a muchísimos en Argentina. Él salió del campo de concentración y dijo: me voy a dedicar pues a buscar nazis, ¿no? Y acabar con ellos. La pregunta es esa: ¿por qué no encontró a Hitler? ¿No? Imagínense lo sonado, y ni rastro de Hitler, ¿eh? O sea, ¿por qué Hitler se escondió tan bien y los demás no tanto? ¿Ustedes no creen que el mundo le hubiera encantado
al mundo occidental, insisto, a los Estados Unidos, y también a los rusos. ¿No les hubiera interesado enseñarnos a Hitler en 1975, en el 80? No sé, vete tú a saber. Sí, claro. ¿No? O sea, decirles, miren, aquí está, ¿no? Pero no, no lo hicieron, no lo encontraron. Entonces, pues nunca tantos debieron tanto a tan pocos, dijo Churchill. Uh-huh. Refiriéndose a la gente que fue amablemente a llevar sus barquitos para sacar a las tropas de Dunkerque. Pues sí, te digo que hay muchas teorías, porque incluso hay otra también que viajaron en el tiempo algunos nazis con este famoso artefacto que se llama Die Glocke, la campana, ¿no? JC, porque ¿qué me dices de toda la tecnología que tenía la Alemania nazi? ¿De dónde lo sacaron? Hay que recordar que fabricaron ovnis, platillos voladores, y los hicieron volar. Sí, es como también dicen que fueron los primeros en mandar a alguien al espacio cuando estaba todo el asunto de la competencia. Por ejemplo, también los alemanes tuvieron que ver con esta parte del espacio. Por eso es que tenían esas ideas locas de las naves extraterrestres y la campana, sobre todo la campana. Por ahí hay unos panfletos, ¿no? Donde se ve la campana que dices. Está la estructura. Si te quedas, no es cierto, ¿no? O sea, está la estructura, hay ilustraciones y hay gente que la ha estudiado. Es como una leyenda urbana, pero la verdad es que es súper interesante. Y esas y muchas otras armas y tecnología muy avanzada que tuvieron que nadie saca. Y el que salió beneficiado fue Estados Unidos. ¿Cuántos años dicen que tenían de tecnología adelantada a su época? Como, no sé, 40, 50 años. Sí, unos 50 por lo menos. Pero te digo, y el que salió beneficiado fue Estados Unidos, porque en esa operación Paperclip, pues recogen a todas esas mentes, se las llevan a Estados Unidos y ahí siguen chambeando, ¿no? Pero fue gracias a los nazis toda esa cuestión. Si hoy Estados Unidos está adelantado 100 o 200 años en tecnología hacia adelante, es gracias a los nazis. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaron ellos eso, no? Y obviamente ahí viene la teoría de los alienígenas, también un ovni estrellado allí en un bosque de Alemania, que se habla de esas teorías, ¿no? Y muchas otras cuestiones. Oye, ¿y no será que, por ejemplo, a Hitler y a toda esta sarta de bandidos, pues estuvieron como contactados por gente de las estrellas? Pues es que además te digo, o sea, como tenían la sociedad del Thule, estaban metidos en la sociedad del Bril, el Sol Negro, el espiritismo, hablaban del planeta Aldebarán, ¿no? Bueno, la sociedad del Bril, por ejemplo, se llama así porque creían en una sustancia llamada Bril, que era como la sustancia esta que sacan en Wakanda, ¿cómo se llama? El virilio, no me acuerdo ahorita. Algo así. Vibranium, ¿no? O algo así. Vibranium, sí. Sí. Algo así. Bueno, Vibranium. Pues algo así era. Y todos te digo, o sea, hay que hablar de von Liszt, de Liebenfels, de muchas gentes antes de todo lo que ya conocemos, que fueron los que empezaron como a nutrir y a gestar esta cuna del nacionalsocialismo místico oculto, ocultismo, de revistas que leía Hitler, de Dietrich von Eckart, ¿no? Que también lo fue enseñando, lo fue metiendo. Leían a Blavatsky, leían a Bulwer-Lytton, o sea, infinidad de cosas. Por eso digo que es sumamente complejo, porque metían de dulce, de chile y de manteca. Entonces, ¿crees que todo eso haya estorbado en sus deseos de ganar la guerra o les haya ayudado a lograr todo lo que lograron? Mira, yo creo que es una buena pregunta, pero vamos a contestarla. ¿Qué te parece después de esta pequeña pausa? Vamos rápido y venimos para dejar al público picado, mi querido Charlie. Son 5 segundos. Son 5 segundos para ellos, pero para nosotros sí es un descanso. Está bien. ¿No? La garganta se cansa, entonces vamos y venimos y seguimos con el ocultismo nazi. No se muevan de donde están. Fórmula del misterio.
Pues estamos de regreso aquí, queridos amigos del misterio. Se está poniendo buenísimo esto, ya nos alargamos un poquito, pero vamos a seguirle entrando al tema porque el ocultismo nazi es fascinante y lo vuelvo a repetir y lo diré siempre, tiene ramificaciones. Entonces, híjole, pues lo estamos platicando ahorita en el corte, ¿no, mi querido Charlie? Muchas cuestiones que a lo mejor no vemos o se nos pasan por alto. Nos comentabas, por ejemplo, lo del Parkinson de Hitler, entre otras cosas muy interesantes ya hacia el final de sus días. El ritual de la endura, porque también me mezclaban ondas célticas y druidas, y ese era un ritual precisamente que tenían los alemanes, que así fue como se suicidaron, Goebbels y Hitler, con este ritual que se llama la endura. Entonces traían ahí una mezcolanza impresionante que sí está separado, pero ellos lo juntaron. O sea, una cosa es el ocultismo y otra cosa son las ideas políticas, pero ellos lo mezclaron y entonces aplicaron unas en otras y otras en unas y hicieron toda una revoltura, ¿no? Un revoltijo. Y como bien dices, la historia la escriben los ganadores, ¿no? Sí, hablábamos de Stalin, por ejemplo. Claro. Estadísticamente, y está comprobado, búsquele usted, Stalin mató mucha más gente en Rusia que Hitler en toda Europa. No son competencias, evidentemente, los dos son un par de monstruos espantosos, pero Stalin fue mucho más siniestro que Hitler en ese sentido. Sí, las purgas que hizo en Rusia fueron terribles. El modo que tenía Hitler para matar gente era devastador. Hay un documental por ahí en Netflix que se llama ¿Cómo actúan los dictadores? O algo así. ¿Cómo ser un dictador, no? Exactamente, algo así. Es buenísimo, y trata de muchos dictadores a lo largo de la historia. Échense el capítulo de Stalin en Rusia para que vean más o menos cómo estaba el rollo. Entonces Stalin era un monstruo, pero como él ganó la guerra, pues escribo lo que se me antoje, ¿no? Bueno. Del otro lado tenemos a los Estados Unidos, nuestros bonitos vecinos del norte, que decías tú, Edgardo, y tienes toda la razón, que se dice que interceptaron el mensaje de que los japoneses iban a atacar Pearl Harbor y los dejaron, ¿no? Sacrificaron a sus... Imagínate. A su base militar en Pearl Harbor para poder entrar a la guerra, que era lo que necesitaban, un pretexto. ¿Qué hicieron los estadounidenses? ¿Cómo respondieron entrando a la guerra? Pues lanzando un par de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Cuando además la guerra ya había terminado. Ya había terminado la guerra hace 77 años, en agosto del 45 aventaron una bomba en Hiroshima y otra en Nagasaki, donde la gente se sigue muriendo aún por la radiación de aquellas explosiones. Pero eso no lo decimos, ¿no? Los gringos son a toda madre, son el policía del mundo, nos rescatan de todos los males. Sí, el malo era Hitler. Y además, con las bombas atómicas, así como bien dices, pues sí, ahorita ya nadie quiere que las use, ¿no? Pero ellos sí las usaron, sí se aventaron sus par de bombitas y siguen matando gente hasta ahorita. Son los únicos en la historia de la humanidad que han lanzado sendas bombas atómicas en poblaciones civiles. Pero Roosevelt no fue un criminal de guerra, ¿eh? Roosevelt no fue un criminal de guerra. Él no. Bueno, Truman fue, ¿no? El que, porque Roosevelt ya se había quebrado. Sí. Fue Truman el que ordenó las bombas, ¿no? Sí, pero no te vayas tan lejos. Que así sigan, ¿no? Que sean los. No te vayas tan lejos. Bush acaba hace unos cuantos años atacó Afganistán e Irak sin permiso de ningún país. Es que ellos no necesitan permiso de ningún país. Y ahí está, ¿no? Sí, lo hacen por la liberación. Y ahora va Putin. Lo hacen por la libertad. Ajá, exactamente. Y ahora tenemos el caso de Putin. ¿Quién es bueno y quién es malo, no? ¿Quién tiene razón y quién no? Pues sí, ahí no nos vamos a meter porque es un tema de actualidad. Se está escribiendo la historia. Pero hay también muchísimas teorías que hablan, porque nosotros escuchamos teorías y noticias occidentales. Entonces, como estamos de este lado, pues el malo es Putin. Pero bueno, la historia los juzgará. Lo que sí queremos decir, nosotros tres, estoy seguro, a nombre de este programa, es que ojalá impere la cordura y la guerra nunca es buena para nadie, no nos lleva a ningún lado. Los que sufren son... es buena para los comerciantes de armas, para los gobiernos. Nada más, ¿no? Pero las escenas que hemos visto de familias separadas, de niños sufriendo, de mamás huyendo,
son cosas que no deberían suceder a estas alturas de la evolución humana, que se supone que somos una especie avanzada. Claro, lo que yo les decía, o sea, estamos en la cúspide de nuestra evolución. No entendemos nada. ¿Cuántas películas, documentales, libros, todo hemos visto, algunos leído, lo que sea, y seguimos cometiendo las mismas estupideces, las mismas, ¿no? Nada más que cambian los nombres. O sea, y también hay que recordar que pues la historia es cíclica, lamentablemente es cíclica. Qué horror, ¿no? Qué horror, porque, insisto, la humanidad no aprende de sus errores. Deberíamos aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos. Y lo seguimos cometiendo, porque hay gente que, lo que dice Edgardo, las guerras están comandadas por intereses económicos y nada más, ¿no? Lo demás no nos importa. Entonces, yo no sé si esta guerra sea por el gas, por el petróleo, por los minerales que hay en Ucrania, o sabrá Dios a qué se deba, pero es una guerra de carácter económico como todos. Es una guerra por ambición y esperemos que no escale. De veras es el deseo más grande que tenemos. Yo creo que la gran mayoría de la humanidad tiene ese deseo y ojalá así sea. No queremos ver las escenas que hemos estado viendo porque sí son desgarradoras. Pero bueno, estábamos hablando de los nazis, ¿no? ¿De qué? Sí, hay cuestiones muy interesantes, ¿no, mi querido JC? Que volver, por ejemplo, a todo lo que es la tecnología que tenían tan avanzada, los símbolos, porque hay que decir también que yo creo que esa Segunda Guerra Mundial fue una guerra también mucho de símbolos. Ya decíamos que Churchill la combatió con la B de la que le llaman la victoria, que se la dio a Aleister Crowley, efectivamente, esa que está haciendo mi querido Charlie, una B con los dedos, para los que no nos ven en YouTube. Y estoy seguro que el señor Fox no tenía tampoco ni idea de qué significaba. No, pues en general no tienen idea, ¿no? Y bueno, era para contrarrestar símbolos alemanes, por ejemplo, como el sol negro, que era un antiguo símbolo germano que representaba el día del fin del mundo, ¿no? O tenían la famosísima esvástica o suástica, como le quieran llamar, que curiosamente también volvemos a lo mismo, es un símbolo antiquísimo, milenario tibetano, nada más que al revés. Y Hitler dijo, no, vamos a darle la vuelta para el otro lado, porque significa movimiento, el fluir, la concordia, la paz, la tranquilidad. Y el señor dice, pues vamos a ponerlo para el otro lado, ¿no? Al revés, sí. Y la cruz gamada, ¿no? La cruz gamada, que era la insignia de los generales de más alto rango. Creo que había 3 nada más que la traían. Creo que nada más, me parece que Himmler, Hermann Hesse también la traía. Y el zorro del desierto, recuérdame cómo se llamaba el zorro del desierto, mi querido. Se me fue ahorita. Espérame. No es Jared Borghetti. No se equivoquen. Ese es otro. No, es otro, Charlie, por Dios. El fútbol. Fíjate que ese general lo admiraba mucho mi papá. Les digo que la familia de parte paterna eran muy también cargados hacia ese lado. Y lo digo con Rommel, exactamente. Erwin Rommel. Exactamente. El zorro del desierto, que se dice que era el general más capaz con el que contaba Hitler. Que sabes la maniobra estratégica que hizo, creo, me parece que en África, ¿no? Estaban en un descampado completamente, no tenía tropas ni armamento ni nada, y entonces lo que hizo el señor Rommel es que mandó disfrazar unos Volkswagen, unos bochitos de tanques y de armamento, y entonces el enemigo creyó que traía un ejército impresionante y se replegó. Si traía bochos, seguramente daban miedo. No, Volkswagen, que también fue idea de Hitler, que significa el carrito del pueblo. Exactamente, ¿no? Basado en el Porsche. Hablando de populismo, ¿no? Porque Hitler era un populista, sin duda, pero sí un populista que levantó a Alemania después de la guerra, cosa que no es fácil, también hay que decirlo. Levantar un país
que se quedó después del 1918, como dejaron Alemania, y que para el 33 ya era una de las más grandes potencias europeas económicamente hablando, y en cuanto a ejército y armamento, no fue una cosa simple. No nada más es ser populista lo güey, también hay que levantar la economía y la sociedad. Y eso lo hizo Hitler. Sí, así como dices tú. Esas son cosas que hay que reconocer. Del bocho, ¿no? Que pues gracias a Hitler y a todos ellos, pues esa empresa hizo lo que hizo con el bocho, que además actualmente ya no le gusta que la asocien con aquella época, pero pues si gracias a ellos crecieron, se dieron a conocer, pues ahorita ¿por qué lo niegas, no? O sea, bueno, pero esos eran los coches para el pueblo, de batalla. Sí. Los generales nazis andaban en Mercedes-Benz. En Mercedes-Benz, claro, o en BMWs. Exactamente. O también Adidas, ¿no? Adidas tuvo que ver. Ah, claro. Tuvo que ver con aquella época. Y Hugo Boss, así Hugo como Boss, los ven claro. a ustedes, a los nazis de elegantes con sus trajesotes y sus gabardinas y sus gorros y todo ese rollo, era Hugo Boss el que le hacía los trajes a Hitler. Nada más, ¿no? Ajá. Sí. Para la gente que ahorita que se siente pues mucho y que tiene así sus trajecitos. Hugo Boss, el de veras, él era Hugo Boss, el señor Hugo Boss era el diseñador de los nazis, él le hacía toda la ropa. Entonces, ese es un buen dato. Ese no es un dato inútil. No está bueno. Ese es dato. A propósito de datos inútiles, ¿de qué vamos a hablar la semana que entra? Platíquenos, ándenles. Pues que, mi Edgardo, ¿va a ser datos inútiles? Sí, el famoso episodio también que lo han pedido a rabiar, a más no poder. Entonces, el famoso capítulo inútil. Te digo que andamos de complacencia. Así hay que ponerle, tienes razón, así hay que ponerle capítulo inútil. El capítulo inútil. Así se va a llamar, capítulo inútil. Bueno, el capítulote inútil, ¿no? Porque va a estar largo también, me imagino. Va a estar largo, va a estar interesante, porque, insisto, no son datos inútiles, salvo su mejor opinión. De quienes nos escucha y de ustedes dos también, desde luego. No son datos inútiles, esa es mi defensa siempre. Sí digo muchos datos inútiles, lo sé, pero yo creo, y eso es en mi defensa, que no son datos inútiles, es cultura general, ¿no? Es la correcto. Cultura general a veces es datos a lo tonto que tienes ahí guardados en tu cabeza. Exacto. Que no te sirven de mucho, pero es cultura general. Para iniciar una conversación, pues necesitas una tontería, ¿no? O sea, o datos inútiles que son divertidos, porque sí, realmente son inútiles, ¿no? Todo lo que usted no necesita saber. Exacto. Pero que como las famosas preguntas para joder al vecino, ¿no? De qué era la jornada, creo. Sí. Sí, el típico, perdí mis llaves, ¿dónde? Pues, como dónde, ¿no? Si supiera, sí. ¿no? Exacto. Oigan, pero es necesario, porque la verdad es que este episodio, pues sí, es como moverse por denso. Arenas pantanosas, ¿no? Es denso. Y creo yo, salvo la mejor opinión de quienes nos escucha, que este capítulo es para amantes del género. Uh-huh. Porque habrá quien diga, ay, nazis, no, gracias, ¿no? Pero mucha eso. Yo creo que no solo eso, sino también es más cultura general. O sea, tenemos que saber el pasado para que no se repita en el presente. No es cierto, se sigue repitiendo. O sea, lo tendríamos que tomar en cuenta así. Muy bien dicho, JC, muy bien dicho. Pero pues y hay gente que desdeña el pasado y desdeña la historia, y efectivamente tú lo dijiste, es para no repetirlo, para aprender, y además porque de allá venimos, de lo de atrás. Y mucha gente en Twitter lo había pedido este episodio, y además les quiero felicitar a todos ellos por interesarse en estos temas oscuros, densos, que no a todo mundo le importan. Hay quien dirá, pues ya a mí que me importa, ¿no? Que si fue así o asado, quién ganó, quién perdió. Yo quiero un episodio de fantasmas, ¿no? Ya. Ajá, exacto. Entonces, qué bueno, felicidades por la gente que lo pide y que se interesa por estos temas. Y que nos aguantan, ¿no? Y que nos aguantan. Sobre todo. Pero tratamos también de hacerlo ameno, ¿no? No tan pesado. Sí. Creo que sí, hasta cierto punto lo logramos. Y ¿qué más? ¿Qué más? Pues no sé, tecnología. Bueno, ya hablamos un poco de los símbolos. La campana. Hay un
pasó History, una serie documental, documental de Persiguiendo a Hitler se llama. No sé si se puede encontrar en CD o en la página, si se puede ver, interesante, donde precisamente rastrean los indicios nazis de que Hitler podría haber huido a Argentina, y empiezan a encontrar búnkers, suásticas marcadas en piedra, etcétera, etcétera. Nunca llegan a nada, pero está muy interesante el programa. Hay otro que también recomiendo muchísimo, lo pueden googlear ahí en YouTube y lo pueden buscar, si no yo voy a ver si pongo la liga. Predicciones nazis desde la Biblia. Hay citas de la Biblia que predijeron el ascenso de los nazis. Luego ya habíamos hablado nosotros aquí, por ejemplo, de Nostradamus, ¿no? Que es muy acertada. Una de las profecías más acertadas, ¿no? Porque hasta nombre le puso. Tú lo comentaste, a ver, recuérdanos, por favor. Le puso Hister, que del este va a salir un tipo raro, no me acuerdo de cómo era la cuarteta, pero lo menciona. Dice, Hister conquistará Europa. Una letra, Hister fíjate. le puso. Por una letra le erró el buen Nostradamus. Después una astróloga también leyó por ahí la carta astral de Hitler antes de que ascendiera al poder, y habló pues sin conocerlo ni nada, toda su carácter ególatra, su egocentrismo, sus ansias de poder, narcisista, etcétera, etcétera. Y entonces dijo, cuidado con esta persona, no sé quién sea, dijo, porque no sabía, no conocía, pero su carta astral dice todo esto y esto y esto. Creo que también por ahí va Babanga, habló de algunas predicciones del nazismo. Sí. Hanussen le predijo a Hitler que el Reichstag se iba a quemar. Y ya nos lo comentaba Charlie, que lo tiene ahí de fondo, que se le atribuye sí a Hitler y a sus secuaces, pero sigue siendo tema de debate porque no se ha sabido bien a bien qué fue lo que pasó. Sí, jamás se supo, ese incendio. Pero fíjate, ahorita que lo mencionas, ¿no habrá sido que le dijeron se va a quemar y le dieron la idea? Sí, claro, es muy probable, y lo más probable es que lo haya... ¿No? Si no lo hizo él, que lo haya propiciado o lo haya mandado a hacer, ¿no? Porque efectivamente eso fue muy importante. Pero también es que esos puntos son cositas que fueron como construyendo, yo creo, la autoconfianza y la seguridad de Hitler, que poco a poco fueron construyendo el personaje que hemos conocido hasta ahora, donde dicen que, por ejemplo, incluso te volteaba a ver con la mirada y era tan fuerte y tan pesada que no se la podía sostener y que te aplastaba inmediatamente. Y me recuerda mucho a otro personaje que hemos hablado poco y también merece un capítulo aquí, que es Rasputín, que también surgió de la nada. O sea, no era nadie, y de repente llegó a las esferas altas de Rusia con la familia Romanov, y él también decían que a Rasputín no le podías sostener la mirada por mucho tiempo, que te penetraba, y tenía estas ondas también muy ególatras, ¿no? En cuanto a su personalidad, en cuanto al sexo. Dicen que era, en fin, hay muchas historias, no me voy a meter, pero... Este es un episodio para niños también. Se me hacen muy parecidas es un episodio para toda la familia. Pero sí, son parecidas las personalidades y como que las historias, ¿no? Pero sí, Hitler, creo, ya lo dije al principio, fue todo el caldo de cultivo y todo lo que se vino gestando antes, desde el principio, con las revistas, con las filosofías, con Blavatsky, con von Gist, Guido von List, con todos esas ondas raras, y mezcló todo. Luego lo metieron a la cárcel a mediados de los 20s. A la cárcel porque sabía que era un tipo ahí agitador que podía hacer mucho daño. Y lo único que lograron fueron que le dieron tiempo para pensar, porque ahí en la cárcel escribió Mein Kampf, ¿no? Correcto. Mi lucha, que es como la Biblia del nazismo. Y ahí están plasmadas todas sus ideas locas, lo que quería lograr, a dónde quería llegar. Y lo logró, al fin lo logró, primero como canciller y después como líder de aquella Alemania de los 30s, ¿no? Que se acuerdan que... Una figura siniestra, sí ejemplar por todo lo que lo rodea,
por todo lo que hizo, por todo lo que logró, por todas sus atrocidades, algo que no se debe repetir. Un tipo de la naturaleza de Hitler no lo podemos permitir en este mundo nunca más, y ahí queda la historia, para que la historia de a de veras, no la que escriben los ganadores, porque está la historia verdadera. Investíguela usted, hay mucha biografía de Hitler, el personaje más fotografiado en el siglo XX. Ahí está la biografía de Hitler, ahí están los datos, los libros. No solamente se queden con lo que les decimos aquí o lo que les dice la historia oficial, la historia estadounidense, la historia de los que ganaron. No, hay que irse más a fondo y saber quién era Hitler, por qué era Hitler, por qué hizo lo que hizo. Eso sí jamás lo sabremos. De veras, yo no sé si los judíos le hicieron algo, si le pegaron cuando era chiquito, si un judío lo trataba mal, si le dieron una patada, o qué pasó, por qué el odio a los, o sea, tenía una animadversión contra los judíos que yo jamás me he explicado. Algo sucedió que... Pero no era nada más contra los judíos, Charlie, bien lo decías, negros, latinos, todo lo que fuera, porque es que traían esa locura de la raza superior y de la raza aria, y todas esas ideas que se le fueron metiendo y que le fueron metiendo, fue que lo construyeron así. Y decías ahorita que no nos podemos volver a permitir un Hitler en el mundo. Yo creo que no va a volver a surgir alguien así. Por eso es tan especial, tan atrayente, tan magnético, tan interesante el personaje, porque no sabemos qué fue lo que pasó, cómo le hizo, cómo lo logró, porque tenía dominado, hipnotizado a todo un país y lo siguió a la guerra y lo siguió a conquistar el mundo. ¿Quién puede hacer eso? No, y lo adoraban, Antes de la guerra lo adoraban, y durante la guerra lo adoraban. Ya después se quitó la máscara del tipo de monstruo que era, pero a los alemanes los tenía embobados, ¿no? Él era Dios para los alemanes, hasta que se le botó la canica y le dio por invadir Europa y ponerse loco y armar la peor guerra en la historia de la humanidad, ¿no? Fíjate que ahorita mencionaste Mi Lucha. ¿Se acuerdan que al principio... No, la lucha de Hitler. No, sí, claro. Mein Kampf. Ah, sí. Es que dijiste Mi Lucha, pero no es la tuya, es la... No, bueno, no, la de él, por eso le puso Mi Lucha. Chistazo. Sí, la lucha de Edgardo. Les mencioné al principio a Dietrich Eckart, que, bueno, la frase que pronunció respecto a Hitler, y Hitler, ahorita que dijiste su libro, le correspondió citándolo al final de su libro, diciendo: quiero citar también al hombre que, como uno de los mejores, consagró su vida a la poesía, a la idea y por último a la acción, al resurgimiento del pueblo suyo y nuestro, Dietrich Eckart. Para que veas pues, que era su maestro, su ídolo, su mentor, fue su mentor. Entonces desde ahí empezamos a ver cómo va escalando. Hitler le decía: no, es que yo no sirvo, no sé hablar, esto, lo otro, y él lo fue haciendo y fue preparándolo y todo. Parece que él creó el monstruo. Oye, Jauto, ¿y qué me dices de la arqueología sagrada? De todo el nazismo, cómo persiguieron todas las reliquias por todo el mundo, ¿no? Y que tenían... ¿Quién sabe con cuántas se habrán quedado, ¿Quién sabe cuántas habrán encontrado? Porque sí, muchísimas. Ajá, era lo que decían. Y te digo que Otto Rahn se fue a buscar, que según tenían la lanza de Longinos, que también tenían sangre en las banderas, sangre de Cristo en las banderas nazis, y entonces las tenían que besar antes de ir a la guerra. Por eso la bandera nazi es roja, ¿no? Eso sí no sé, fíjate. Ahí sí que por el asunto de la sangre, que por eso rojo. No lo sé. Buscaban el santo grial desesperadamente. Pero, en fin, vámonos con el Twitter, mi querido, porque ya fue demasiado Hitler. ¿Ya nos vamos con el Twitter? Pues sí, ¿no? ¿O ya nos vamos? No, con el Twitter. Rapidísimo, Twitter. Bueno, voy a ir ahora sí que porque no los tengo muy bien ubicados, voy de atrás, más bien de adelante hacia atrás. Entonces, ¿otra vez? Así hiciste la semana pasada, hiciste un atascadero. Es que me llenan mis amigos de Twitter. Es que rompemos el internet cada vez que... Eso sí, me queda claro. Caramba. Primero que nada, nuestro amigo Fabrizio Benítez saludos, de Tijuana. Fabrizio. Saludos hasta Tijuana. Dice: saludos amigos, muy bueno el notimisterio de esta semana. Dice: no al consumo de ensalada rusa. Sugiero que
y ojalá puedan hablar. Es que no escuchaste lo demás, Fabricio. No era apto. Nos vuelve a plantear el tema, dice, ojalá puedan hablar de cómics, superhéroes y los mensajes subliminales de Disney en sus caricaturas. Y un programa de datos inútiles, fíjate, ahí está, que lo pide la gente. Les ganamos. Pues ya se te hizo, Fabricio. Exacto, te ganamos. Ya viene la semana que entra. Dice, de datos inútiles, pero interesantes, de Charlie. O sea que tú y yo, JC, que lo haga Charlie. Nos pueden omitir. Exactamente, que lo haga Charlie y nos vamos a echar unos tacos. Te prometo que van a ser inútiles, pero no te prometo que sean interesantes. Pero sí divertidos, ¿no? Yo creo. Divertidos, sí. Muy bien, Gracias a Fabricio, saludos hasta Tijuana, la ciudad más feliz del mundo, según él. Y más calurosa, ¿no? También. En México. También. Vamos a ver a quién más tenemos por acá. Ya comentamos los de... Sí, ¿verdad? El post de tu nombre del futbolista y todo eso. Sí, ya. Fíjate. Bueno, pues entonces nada más, Fabricio, ya vámonos. No, espérame, fíjate. Pusimos el post del mensaje de respuesta de Chill Bolton al de Arecibo, que lo comentábamos en el Notimisterio, y nos comenta aquí nuestro amigo Luis Antonio Mata. Dice, qué bien. Esas son buenas noticias, que si tienes comunicación, sí habrá más contestaciones con otros símbolos. Saludos. No, bueno, pues no estamos seguros, mi querido. No tenemos ni idea, Luis Antonio, que sea la contestación. Es lo que dicen las teorías y pues como se parecen los dibujos y todo esto, todavía no hay una certeza ni hemos establecido contacto, pero me gusta tu optimismo. Nada. Eso sí, somos optimistas. ¿No? ¿Quién más? Nos había saludado por acá, déjala ubico, a nuestra queridísima amiga, ya saben quién. Sammy Castrejón. No, fíjate que ella sigue... Oye, Sammy Castrejón desapareció, ¿verdad? Da señales de vida, Sammy Castrejón. Sí, está como desaparecidona. Bueno, primero que nada, Daniel, nuestro amigo Daniel, que él también está, pero al pendiente y es nuestro cuchillo de filo agudo. Dice, en el programa de OVNIs les dejé un tweet de un avistamiento que tuve a finales de los 90. Excelente el podcast en YouTube. Fue una invitada de alto nivel. Eso sí. Pero yo no sé si nos lo dejó ese tweet en Twitter o ahí en el YouTube, porque yo no vi nada al respecto, mi querido Daniel. Que nos diga dónde. O que lo vuelva a poner, ¿no? Que lo vuelva a poner, por favor. Sí, luego, nuestro amigo también Cristian Lafitte, que también es fiel seguidor. Mis queridos amigos del misterio, gracias por hacerme reír con sus ocurrencias y enseñarme temas muy interesantes. Han sido mis compañeros en mi depresión a lo largo de este tiempo y no saben cómo espero con ganas cada lunes y jueves volverlos a oír. Los aprecia su fan número 22. Híjole, Cristian, pues, al contrario, muchas gracias a ti por escucharnos, y si te sacamos un ratito del mood en el que estés y te ponemos en otro, lo logramos, ¿no? Lo logramos. Sí. Y mira, mi querido Cristian, no sé por qué estés en una depresión o qué problemas tengas, pero créeme que todo tiene solución excepto una cosa en esta vida. Entonces, échale ganas y nosotros pues vamos a seguir aquí, estamos en comunicación y échale ganas y ánimo, ¿no? Te mandamos un gran abrazo, Cristian. Exacto. Bueno, saludos también a Michelle Vázquez, que por ahí nos da likes, Ann Josía, Alejandra Moga, Marlene Mora, y la que les decía, déjenla ubico, porque a Héctor Martínez Regalado, a nuestro querido amigo Ricardo, Olivia Rendón, por supuesto que no podía faltar, nuestra querida amiga Olivia Rivera Calderón. ¿Por qué dije Rendón? No, sí. Olivia Rivera Calderón, que también estaba escuchando el otro día el podcast anterior y también creo que le cambié el apellido. Una disculpa, Olivia, porque luego... y luego te quejas de que no te pongo las mañanitas, caramba. Pero sí, no, pues por eso ni me quejo, mi querido JC. Pero cuando decimos Olivia, eres tú, Olivia Rivera Calderón, ya lo sabes. Olivia Rivera Calderón dice, bonito inicio de semana, mis amiguitos de Fórmula del Misterio.
Muy bueno el programa del pasado jueves. Me gustó mucho su invitada especial. He escuchado ya también su Notimisterio y como siempre, todo lo que abordan en sus temas me gusta mucho. Ya. Pues muchas gracias. Que sea menos, pero gracias, sí. Saludos a Marco Alfredo, a Hugo Cano, que también nos sigue fielmente, a Oscar Hernández, a Valentín Orozco. Ya lo habíamos leído, pero también nos saluda, nos da likes, está ahí pendiente. ¿Y cómo es cuál es el otro también que creo que anda medio desaparecido, Charlie? El que tiene todo el nombre de corrido, que tú lo separas. Ese Valentín Orozco. ¿Es Valentín Orozco? Sí. Ok. Porque es Valentino Orozco. Ok. Y quiero agradecerle yo especialmente a nuestro querido amigo Sergio, el musicólogo, Sergio Hernández, que me puso ahí en Twitter fíjense lo buena onda, me puso un podcast con un episodio sobre el hombre polilla. para que no lo he escuchado, mi querido Sergio, pero te prometo que lo voy a escuchar porque sí, me apasiona el tema y ya cuando lo escuche te comento. El hombre polilla, sí. Sí, pues cómo no. Te debemos tu episodio, mi querido Edgardo, porque ya nos dimos gusto a mí. Ya le dimos gusto a JC y faltas tú. El hombre polilla. El especial del hombre polilla. Edgardo Polilla. Bueno, pues ahí ya saldrá. Tenemos temas para aventar para arriba y vámonos pues. Poco a poco van a ir saliendo. Pues vámonos ya. Pues como siempre, ¿no? Que se nos quedó pues más de la mitad del. No, muchísima más. Muchísima más. Pero bueno. De todas formas, fue un gusto, un placer compartir con ustedes este tema, queridos compañeros. Mi querido Charlie, se ve que le aprendiste a tu papá, se ve que le sabes porque tienes muchos datos y mucha información al respecto. Es una herencia. Te agradezco. Muchísimas gracias. No, al contrario, es una herencia que me dejó mi padre, don Miguel Pérez García Riata y no pedazo. Pues un saludo hasta donde usted va para usted. Saludo y abrazo. Saludos y abrazos a tu jefe. Mi querido JC. Ese va para él. Muchísimas gracias a ustedes, sobre todo. Hombre. JC, el pequeño guerrero del misterio. Pues espero que Fíjate, tema, tan guerrero que ya tiene su castillo allá atrás. Sí. Este tema es bien complicado, ¿no? O sea, la verdad es que es una atrocidad tras atrocidad, pero atrás de todo eso hay un misticismo y un ocultismo, un esoterismo que te quedas impresionado. Exactamente, que te quedas como impresionado. Como el istmo de Tehuantepec. ¿No? O sea, que te impresiona que cosas de aquella época y que a veces no lo damos o lo damos ya por hecho, pues nos siguen como sorprendiendo, ¿no? O sea, ese tema esotérico de los nazis que pues, sí es una cosa muy rara. Pero que existe y ahí está, en los libros y en muchas cosas, ¿no? Y te gusta, ¿verdad? Te apasiona. Sí, pero también es como cierto coraje, ¿no? Por todo lo que pasaron a esas personas, pero bueno, pues espero que les haya gustado este tema, ¿no? Porque lo peor de la guerra, perdón, yo ya me había despedido, pero meto mi cuchara otra vez. Adelante. Lo peor de la guerra es el sufrimiento humano. Eso es lo que no nos debemos permitir. El sufrimiento humano, en cualquiera de sus versiones, no lo podemos permitir como humanidad. Y si lo permitimos, somos una bola de imbéciles. Es todo lo que puedo decir. Ahora sí ya, gracias. Claro. No sé por qué, no tiene que ver, pero me recordaste, Charlie, ahorita, o me pegó, me vino como un flashazo solamente, también todos los tesoros que se perdieron ahí de los alemanes en la Segunda Guerra y las obras de arte que primero que se robaron y luego que han ido recuperando. Es también bien interesante, ya no le entramos a eso. De hecho existe, no sé si ustedes vieron La Dama de Oro, una película con Helen Mirren, que precisamente es todo el proceso de cómo recupera un cuadro de Klimt, que era de su familia judía, y se la confiscaron los alemanes. Entonces todo eso, se habla de trenes cargados de oro
con el sello alemán nazi y que andan por ahí perdidos, son tesoros perdidos. Entonces también todo eso es muy interesante. Pero bueno, ya. Vámonos, no hay que alargarnos. Mi querido Charlie, JC. No, es que podemos seguirnos aplastando. Sí, ya me di cuenta. Ahorita terminamos, aquí cerramos el episodio y le seguimos nosotros, mi hermano, no te preocupes. Bueno, pues fue un gusto, como siempre, compartir los micrófonos con ustedes. Nos vemos el lunes en el Notimisterio. Pásenla bonito y nos vemos en Twitter, @Fórmula Misterio. Excelente jueves y fin de semana.